Las suspensiones de un vehículo tienen gran importancia para el confort y el comportamiento del mismo en carretera. Los parámetros que, dependiendo de las suspensiones, influyen en el confort del vehículo en carretera son numerosos y variables. Gran parte de ellos, como la rigidez de las suspensiones, los ángulos característicos de la rueda, varían al variar la nivelación del vehículo, es decir, su posición respecto a la carretera. Los resultados en términos de confort y adherencia a la carretera son optimizados en la fase de proyecto con una nivelación normalmente horizontal que permite a las suspensiones obtener recorridos óptimos. A medida que el vehículo cargado se aleja de la condición horizontal, pierde progresivamente las condiciones óptimas del proyecto. El sistema autonivelante restablece estas condiciones y permite disfrutar al máximo de todos los recursos que determinan la mejor adherencia a la carretera. Por sistema autonivelante de la suspensión se entiende aquel que mantiene constante la nivelación del vehículo con independencia de la variación de la carga. Este sistema, que podemos llamar compensador, permite obtener mejoras en el confort y el comportamiento en carretera que compensan los costes y pesos superiores que se derivan de su instalación. El eje trasero del vehículo es el que sufre mayores variaciones de carga y por lo tanto de nivelación entre las condiciones de vacío y de plena carga. En el caso del 164, la variación de nivelación que se produce entre la condición de vacío y de plena carga, que equivale al peso de 5 personas de 75 kilos más 50 en el maletero, determina un incremento de peso sobre el eje trasero de 330 kilos aproximadamente y una variación de altura de 65 a 70 milímetros. Las variaciones del eje delantero son de menor entidad, superan ligeramente el 50% de los valores del trasero. Por lo tanto, el sistema autonivelante actúa solamente sobre el tren trasero. Descripción del sistema. El sistema empleado en el Alfa Romeo 164 es del tipo oleoneumático y mantiene constante la horizontalidad del vehículo respecto al terreno con independencia de la carga del mismo. El peso total que grava sobre el eje trasero es soportado en parte por los muelles de la suspensión y en parte por los amortiguadores, alimentados con aceite a presión, que en este caso también actúan como soporte. Con el aumento de la carga se produce el descenso de los muelles de la suspensión, descenso equilibrado por el aumento de la resistencia de los amortiguadores debido a la mayor cantidad de aceite enviada a los mismos, manteniendo de esta forma la horizontalidad del vehículo. El efecto amortiguador en la suspensión es realizado por un acumulador hidráulico que ayuda al amortiguador. Los componentes principales del sistema son, por lo tanto, un depósito de alimentación, una bomba volumétrica, un regulador de altura con sus correspondientes tirantes, 2 amortiguadores hidráulicos, 2 acumuladores. Una tubería de envío conecta la bomba al regulador de altura. Del regulador de altura, el aceite llega a los acumuladores y simultáneamente a los amortiguadores. La tubería de retorno lleva de nuevo el aceite al depósito a través de un racor al que se une también la tubería de retorno del sistema de la servodirección hidráulica. El regulador está fijado al travesaño de la suspensión trasera y conectado a la misma mediante un cinematismo sensible a las variaciones de nivelación respecto a la condición de vehículo horizontal. El regulador es gobernado por la posición que adoptan las barras transversales en función de la carga. Este envía aceite a los amortiguadores cuando, debido al aumento de la carga, el vehículo desciende y es preciso elevarlo para mantener la nivelación deseada, o bien provoca la descarga del aceite de los amortiguadores cuando, por la disminución de la carga, el vehículo se eleva y hay que bajarlo para restablecer la nivelación prefijada. El regulador tiene en las salidas siglas que indican las conexiones correctas con el sistema. P, llegada del aceite de la bomba. T, retorno del aceite al depósito. A, envío del aceite a los amortiguadores.
La fijación de la palanca de mando al eje del regulador se efectúa según valores muy precisos que no deben cambiarse en ningún caso. Esta posición está sellada con una señal de pintura. El aceite del regulador llega a un racor en el corrector de frenado y mediante dos conductos pasa a los acumuladores y a los amortiguadores de ambos lados. Nos ocuparemos ahora del circuito del sistema autonivelante y más adelante hablaremos del corrector de frenado. El acumulador está formado por dos alojamientos soldados entre sí. Interiormente está dividido en dos cámaras por una membrana elástica. Una cámara contiene nitrógeno a 17 bar, la otra recibe el aceite a presión del sistema. Los acumuladores situados en el circuito antes de los amortiguadores absorben las variaciones de volumen del aceite en el sistema y principalmente aquellas variaciones que se producen en el interior del amortiguador durante las oscilaciones de las ruedas traseras. Dos válvulas adecuadamente taradas se sitúan sobre el pistón del amortiguador y desarrollan su función reguladora durante las fases de extensión y compresión. Topes interiores limitan la carrera de los amortiguadores. Un tornillo de purga en la parte alta del amortiguador permite el completo vaciado del aire del sistema. El amortiguador cuenta también con una cámara exterior que no comunica con la interior operativa. Dicha cámara, llena de aceite, tiene como única función mantener el equilibrio térmico del amortiguador. El cerebro del sistema es el regulador de nivelado, cuya función es mantener la carrocería a una altura preestablecida respecto al firme. La rotación del eje del regulador, conectado mediante un cinematismo a la suspensión, controla las levas interiores del grupo. Estas abren y cierran la conexión hidráulica entre la bomba, los acumuladores y los amortiguadores. El regulador determina, en función de la altura de la carrocería, tres condiciones de funcionamiento del sistema. La condición neutra corresponde a la posición que la palanca asume cuando el vehículo tiene una nivelación óptima. En esta condición, el aceite llega de la bomba al regulador y de este vuelve al depósito. Por lo tanto, la bomba suministra un caudal sin presión. En la parte de conducto comprendida entre regulador, acumuladores y amortiguadores se encuentra el valor de presión que, en base a la carga, es necesario para mantener el vehículo en la condición de nivelación prevista, por ejemplo, 40 bar. En los desplazamientos de la palanca correspondientes a una variación angular inferior a 6 grados, el regulador no hace intervenir el aceite procedente de la bomba. Las variaciones de carga correspondientes a desplazamientos angulares superiores a los 3 grados provocan una variación de la nivelación del vehículo y por lo tanto es necesaria una regulación. En la fase de compresión, el aceite fluye de los amortiguadores a los acumuladores, comprimiendo ulteriormente el nitrógeno. El regulador, gobernado por el cinematismo, permite el paso del aceite de la bomba a los acumuladores y a los amortiguadores, hasta que se alcanza la altura prevista de la carrocería respecto a la carretera, restableciéndose así la condición neutra. Cuando el valor de presión existente entre el regulador, acumuladores y amortiguadores es el necesario para mantener el vehículo a la altura correcta, a pesar del cambio de carga, por ejemplo 70 bar, el regulador asume la posición neutra y envía el aceite directamente al depósito. La nueva presión se mantiene constante mediante una válvula de retención que se encuentra en el interior del regulador. Con la disminución de la carga, la presión en el circuito amortiguadores-acumuladores es superior a la necesaria y el vehículo tiende a levantar la parte trasera, por lo que se hace necesaria una regulación para obtener el descenso del mismo. En esta fase de extensión, el nitrógeno comprimido en los acumuladores empuja de nuevo el aceite hacia los amortiguadores y el regulador hace fluir el mismo del amortiguador al depósito hasta que se restablezca la nivelación deseada. Y la palanca del regulador asuma la condición neutra.
En los amortiguadores se establecen valores de presión proporcionales a la nueva carga, por ejemplo 50 bar. Para proteger el sistema existe una válvula de seguridad auxiliar que actúa cuando la presión es excesiva en los amortiguadores, enviando el aceite al depósito incluso durante la fase de regulación en elevación, interrumpiéndola. Una válvula de mínima situada en el regulador garantiza una cantidad suficiente de aceite al sistema y un valor mínimo de presión a la suspensión. Esta presión es la necesaria para mantener el vehículo vacío en la correcta nivelación. La válvula de mínima evita también la descarga del sistema cuando el vehículo es levantado con el gato. En este caso, el regulador, con la extensión de la suspensión, descargaría el aceite de los amortiguadores. La válvula de mínima bloquea la descarga del aceite incluso con la palanca en posición de bajada, manteniendo en los amortiguadores una presión mínima de servicio de 24 más o menos 2 bar. El sistema autonivelante comporta el empleo de un corrector de frenado diferente de aquellos instalados en los vehículos con suspensiones convencionales. El corrector de frenado convencional regula la intensidad de frenado en el eje trasero en función de la carga del mismo. La regulación es realizada por un sistema de palancas conectado a la suspensión. En este vehículo, equipado con el sistema autonivelante, la variación de distancia entre el eje de las ruedas traseras y la carrocería no afectaría al pistón del regulador, porque la nivelación es constante independientemente de la carga sobre el eje trasero. El corrector de frenado es gobernado por otro parámetro proporcional a la carga sobre el eje trasero. Dicho parámetro es la presión del aceite en los amortiguadores. En dicho corrector se encuentra también el tornillo de purga y de vaciado del aceite del sistema. En definitiva, un sistema autonivelante ofrece las siguientes ventajas: geometría ideal de las suspensiones, CX constante, posibilidad de disfrutar de toda la carrera de los amortiguadores, altura constante de los faros. Intervenciones asistenciales. Examinaremos ahora las operaciones necesarias para el mantenimiento y el control del sistema. Las intervenciones previstas para el control del sistema son las siguientes: control del nivel de aceite, llenado de la instalación, control y puesta a punto de la nivelación del vehículo, control del funcionamiento del regulador de altura, de los acumuladores y de la bomba de aceite. El control del nivel de aceite se efectúa arrancando el motor y restableciendo el nivel si fuese necesario. Llenado del sistema. El llenado del sistema, cuando se realiza la sustitución de algún elemento, se efectúa introduciendo aceite en el depósito hasta el nivel máximo, con el coche en orden de marcha, sin personas a bordo y el motor parado. A continuación se arranca el motor y se restablece el nivel. Después se efectúa la purga del circuito y de los amortiguadores. La purga del circuito se efectúa aflojando el tornillo de purga situado en el corrector de frenado. La purga de los amortiguadores se efectúa situando los mismos en fase de máxima extensión mediante el regulador y con el motor a un régimen de 2500-3000 revoluciones. Luego se aflojan los tornillos de purga hasta que salga el aceite. Control y puesta a punto de la nivelación del vehículo. Para el control y la puesta a punto de la nivelación se sitúa el vehículo en condición de marcha con una carga de 145 kilos situada en el asiento trasero. Arrancar el motor, esperar a que el vehículo alcance la nivelación estabilizada y luego controlar que la altura desde el suelo al larguero sea de 338 milímetros con una tolerancia de más o menos 3 milímetros. Si el vehículo resulta más alto, en primer lugar aflojar el tornillo que une la biela a la barra transversal derecha.
y después separar la biela de la palanca del regulador de altura. Girar la palanca hacia abajo hasta que la altura se reduzca a la cota óptima. Alcanzada esta condición, puede situarse la palanca del regulador en la posición neutra, posición que se puede apreciar fácilmente porque la palanca es atraída automáticamente cuando se encuentra cerca de dicha condición. Si el vehículo queda demasiado bajo respecto al suelo, se debe girar la palanca hacia arriba hasta alcanzar la distancia deseada. A continuación se sitúa de nuevo la palanca en posición neutra. Introducir un pasador de 4 milímetros de diámetro en el correspondiente orificio del regulador y controlar que la palanca quede en contacto con el mismo. Esta posición asegura que el ángulo entre la palanca y el eje del regulador sea de 57 grados. La presencia de este ángulo indica la exacta posición neutra que garantiza el nivel constante del vehículo. Sin mover el pasador del regulador, unir de nuevo la biela a la palanca y apretar el tornillo sobre la barra transversal. Después de haber controlado y eventualmente restablecido el nivel de aceite, parar el motor. Control del funcionamiento del regulador de altura. Este control se realiza preparando el coche con una carga de prueba de 145 kilos situada en el asiento trasero y comprende las siguientes operaciones de control: regulación en elevación y control de la presión máxima, regulación en descenso y control de la presión mínima. Hay que separar la biela del regulador y descargar lentamente la presión del sistema mediante el tornillo de purga situado en el corrector de frenado. Conectar un manómetro para la lectura de la presión mínima y máxima sobre la tubería de envío a los amortiguadores y concretamente sobre el racor situado en el corrector de frenado. Para la regulación en elevación y la detección de la presión máxima, arrancar el motor y efectuar la regulación situando la palanca hacia la posición subida, de forma que los amortiguadores entren en fase de extensión. El manómetro debe alcanzar el valor de 95 más o menos 5 bar y estabilizarse en este momento debido a la intervención de la válvula de seguridad. Para la regulación en descenso y la detección de la presión mínima, siempre con el motor en marcha, se sitúa la palanca del regulador en la posición descenso. En esta condición el vehículo desciende por debajo del nivel normal. Con la palanca en posición descenso, esperar a que la aguja del manómetro indique el valor mínimo de presión, equivalente a 24 más o menos 2 bar. Con el motor parado y después de haber descargado la presión de la instalación mediante el tornillo de purga, se separa el manómetro del racor del corrector de frenado y se conecta de nuevo la biela a la palanca del regulador de altura, controlar el nivel de aceite y eventualmente efectuar el llenado según las normas. Control y funcionamiento de los acumuladores. El control que se efectúa en el acumulador permite verificar su eficiencia y es aconsejable realizarlo incluso cuando se instalan acumuladores nuevos. El procedimiento es el siguiente: separar la biela del regulador, levantar el vehículo del suelo y descargar la presión del sistema mediante el tornillo de purga. Conectar el manómetro al envío de los acumuladores, es decir, al racor del corrector de frenado. Aislar el acumulador no afectado por la prueba usando un tapón roscado. Cerrar la tubería aplicándole un racor de estanqueidad. Arrancar el motor y situar el regulador de altura en posición de subida, hasta que se lea una presión de 25 bar. Aflojar lentamente el tornillo de purga y observar la indicación del manómetro. La presión debe bajar lentamente de 25 a 17 bar y rápidamente de 17 a 0 bar.
La presión de 17 bar corresponde a la condición de acumulador lleno solo de nitrógeno. Control de la bomba. Cuando, a pesar de haber verificado la eficiencia del regulador, se constata un funcionamiento inadecuado de la regulación en elevación superior a los límites indicados por el manual Características y Prescripciones Técnicas, hay que verificar si la anomalía es imputable a una erogación insuficiente de la bomba de alimentación. Para ello hay que verificar el caudal bajo presión siguiendo este procedimiento. Situar la palanca del regulador en posición neutra y separar el racor situado en la posición T del regulador. Montar en la posición T un tubo para la recogida del aceite. Arrancar el motor y alcanzar el régimen de 3000 revoluciones por minuto. Situar la palanca del regulador en posición subida y recoger el aceite en una probeta graduada. Si el caudal es inferior al mínimo previsto en el manual Prescripciones Técnicas, cambiar la bomba. Completado el control, apagar el motor, restablecer la continuidad del circuito hidráulico y las conexiones mecánicas y por último efectuar el llenado del sistema de acuerdo con las modalidades previstas. Rellenado de aceite. Por último, aconsejamos no efectuar el rellenado de aceite con el sistema de autonivelación en funcionamiento. En caso contrario, al descargarse el aceite del sistema, podría desbordar el depósito. Indicamos además que en el interior del depósito se encuentra un filtro para el cual es preciso atenerse a las prescripciones de las documentaciones técnicas.